Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de enfoque de aprendizaje por proyecto. Vamos a pasar ahora a conocer los pasos a seguir para la planificación de un proyecto. Dentro de una planificación bajo este enfoque, el paso número 1 tiene que ver con la selección y la determinación de los objetivos, que es lo que llamamos el propósito de la planificación. Esto viene ya plasmado dentro del currículum dominicano. Usted lo que hace es seleccionar, de acuerdo al concepto, la asignatura o el propósito del proyecto, esos objetivos, y además alinearlo con lo que son esas destrezas del siglo XXI que también quiere desarrollar. Recuerden que a la par de los objetivos del currículum, también vamos a desarrollar destrezas del siglo XXI dentro de cada uno de los proyectos que diseñemos en este enfoque. Lo segundo sería desarrollar lo que es el esquema de las preguntas orientadoras, que es un elemento muy particular de este enfoque. Vamos a ver que se dividen en 3 categorías: preguntas reflexivas, preguntas de unidad y preguntas de contenidos. Y entonces estas preguntas son las que vienen a validar, a permitirle una retroalimentación y una evaluación de los contenidos que se han trabajado o que se van a trabajar dentro del proyecto. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en cómo se elaboran estas preguntas. Una de las etapas más importantes dentro de la planificación y dentro del proceso de enseñanza tiene que ver con la evaluación, por lo que es uno de los elementos en los que debemos tomar más tiempo, en la que vamos a identificar esas estrategias o esos instrumentos que vamos a aplicar a los estudiantes, en qué momento del proyecto van a intervenir esos instrumentos. Recuerden que la evaluación es continua desde el primer día hasta la presentación del producto final del proyecto. Vamos a estar evaluando. Aquí lo que planteamos es un cronograma para que al inicio, durante y al final del proyecto vamos a identificar con cuáles estrategias, utilizar también la tecnología, que va muy de la mano con la aplicación de nuevos instrumentos y de nuevas formas de evaluar. Y entonces que vayamos mirando en cada una de las etapas cómo esos instrumentos van midiendo el desempeño del estudiante, pero también nos van a servir al final para evaluar el propósito de la lección de clase o de la planificación, si se cumplieron los objetivos o si hay que reformularlo. Y entonces van mucho de la mano con lo que son los objetivos o los propósitos del proyecto. Los instrumentos son los que validan si se consiguieron los objetivos. Entonces vamos a identificar esos instrumentos para colocarlo en esta fase. Entonces entramos a la fase número 4, que es el diseño de las actividades. Observen que las actividades tienen un vínculo con lo que son los instrumentos de evaluación y los objetivos, porque estas son las que permiten lograr el propósito que nos hemos planteado en principio, pero también verificar la calidad de los resultados de la actividad mediante los instrumentos de evaluación. Entonces, en esta fase en la que nosotros vamos a describir qué van a hacer los estudiantes, los recursos, las actividades, los productos que van a elaborar, para que entonces podamos cumplir con los objetivos que están planteados y que dentro de las actividades también podamos aplicar lo que son los instrumentos de evaluación que hayamos seleccionado en nuestra planificación. Como hemos mencionado anteriormente, que vamos a incluir a trabajar en este tipo de enfoque lo que son las destrezas del siglo XXI, vamos a ver que las destrezas están clasificadas en 4 bloques. Lo que tiene que ver con esas destrezas de materias básicas, conocimientos básicos, lo que tiene que ver con el aprendizaje de la innovación, la creatividad, esas destrezas que nos van a servir para el desempeño en la sociedad, en la profesión que estemos ejecutando, y también esa destreza para el uso y manejo de los medios tecnológicos, pero también de las informaciones que están en las redes hoy día. Entonces, en esas 4 bloques están distribuidas las 11 habilidades o destrezas del siglo XXI que vamos a trabajar. Dentro entonces de las preguntas orientadoras tenemos la primera, que es la pregunta esencial,
que es una sola pregunta, es una pregunta de tipo reflexiva, para que el estudiante pueda ahí expresar lo que conoce y maneja sobre el tema trabajado. En segundo lugar tenemos entonces las preguntas de unidad, podrían ser 2 o 3 preguntas relacionadas a la unidad que estamos trabajando dentro del currículum, referente al tema, la asignatura y el grado de la planificación. Y por último tenemos las preguntas de contenidos, son varias preguntas que son las que vamos a utilizar entonces para ver el aprendizaje dentro de los estudiantes referente al tema. Estas preguntas deberían ser directamente relacionadas para evaluar el concepto trabajado durante el proyecto.